Buenas tardes. Quiero que me explique sobre el paralelismo entre María y su hijo que es Jesús. Es decir, Jesús mamó, por decirlo así, las virtudes de María. Y ¿Jesús qué? el paralelismo. ¿Jesús qué? Jesús mamó, observó lo que María, lo que era ella, sus virtudes. El paralelismo entre ellos dos, o sea, las palabras que utilizaba ella las utilizó Jesús, es decir, la esclava del Señor, él decía, yo soy el esclavo del Señor, o sea, todo eso. Es que Jesucristo es un ejemplo para el creyente. Y para representarlo mejor, para el creyente de sexo masculino. Y María para el creyente de sexo femenino. Pero los dos compaginan en casi todo. Compaginan en casi todo. Jesús viene a hacer la voluntad del Padre, la Virgen María viene a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Jesús viene a practicar la caridad, María viene a practicar la caridad. O sea, todo lo que el uno vive, el otro vive. Es más todavía, podríamos decir que como humano Jesús aprendió muchas cosas de la Virgen María y ella enseñó, claro está. ¿Cuál es la diferencia? Gigante, Jesús es Dios y María no. ¿Cuál es la diferencia? Gigante. La diferencia entre María y Jesús, pues ustedes lo saben. Es tan grande la diferencia. María, en comparación con Jesús, se queda en pañales. Sin embargo, Dios quiso que María practicara lo que Jesús venía a enseñar. Todo lo que Jesús viene a decir, María ya lo va practicando. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ya le habían dicho a ella, dichosa que tú que has creído, que se cumplirá todo lo que dice la palabra del Señor. La diferencia en sí de María y Jesús es que Jesús es Dios y María no. Es una criatura. Es gigante la criatura. Jesús es el Salvador y viene a salvar a todo el mundo y viene a salvar a María igual que a nosotros. Con la diferencia que la salvación hacia María es distinta a la de nosotros. A nosotros nos salva del pecado habiendo caído y a ella la salva del pecado sin haber caído. Así de sencillo. Por ejemplo, hay un tigre, agarra a su hijo y cuando usted ve que el tigre golpea a su hijo, usted corre y se lanza y mata al tigre. ¿Salvó a su hijo o no lo salvó? Pero ya el tigre hirió a su hijo, usted lo agarra, lo lleva para el hospital y lo salvó. ¿Sí o no? Lo salvó. Otra manera de salvar, usted ve que viene el tigre a atacar a su hijo y usted se mete y mata al tigre antes de atacar al hijo, antes de herirlo. ¿Usted salvó al hijo o no lo salvó? Si usted no hubiese estado, lo mata. Pero usted lo salvó. Ahora pregunto, ¿el tigre tocó al hijo? No, entonces Jesús es el Salvador. Salvó a María antes, no permitió que el pecado la tocara. Y a nosotros nos salvó, sí, después de que ya habíamos caído en el pecado. A ella la salvó y a nosotros también nos salvó. Esa es la diferencia. Pero lo demás, María comparte igual, ejercita las virtudes como las ejercitó Jesús. Trató de hacer el bien como lo hizo Jesús. Y ese es el paralelismo entre los dos, ciertamente. Otra preguntita, pues. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Antes de hacerle la pregunta, yo empecé a seguirlo por una amiga que ahorita se encuentra en Chile, ella se llama Libe Marcano, y quería que usted le mandara un saludo. Pero antes de decirle, voy a leerle lo que ella mandó por un mensaje de WhatsApp. Naguará, ¿no le dijiste que tiene un afán aquí en Chile, que es uno de los sacerdotes que más admiro por su sabiduría?
Ella se llama Lisbeth Marcano. Lisbeth. Ah, bueno, Lisbeth Marcano, si ve este video, aquí estamos, aquí en la tierra suya, en la tierra de los guaros, Naguara. Feliz y contento de que de tan lejos también ustedes nos estén siguiendo. Que Dios les bendiga y les guarde. Muy bien. Ok, padre. Mire, yo lo he seguido desde que ella me dijo, he seguido su video, he aprendido mucho. Y allí usted ha dicho que cuando estuve en el seminario, aprendía era geología y filología. Y que poco le enseñaban lo que era la Biblia. Entonces, mi pregunta es, si usted tiene algún proyecto o en la iglesia han hecho algo para que en los seminarios ya se cambie vamos a decir, ese perfil que llevan y no el de que usted tuvo que aprender fue enfrentándose con los amigos protestantes. Gracias. Sí, yo ya he hecho algo. Primero, pues he sembrado la semilla en todas partes, he predicado la palabra de Dios para el que quiera, y muchos sacerdotes lo están siguiendo, y muchos seminaristas, y esto va, poco a poco va empapando. Pero segundo, logré que en el concilio plenario de Venezuela, que son las directrices para la iglesia en Venezuela, en el capítulo 16, se metiera como obligatorio en los seminarios el estudiar la Biblia y conocer la doctrina de los protestantes y cómo responder a los protestantes. Y que fuera también para los sacerdotes en las diócesis y que fuera también para los grupos de apostolado. Eso está escrito en el Concilio Plenario de Venezuela, que a lo mejor ustedes no conozcan, pero que existe. Fue aprobado en Venezuela, llevaron al Vaticano, el Papa lo aprobó, y es una norma que a lo mejor lo pongan en práctica entre 100 años. Pero ahí está. Y eso es fruto del esfuerzo que yo hice para que lo aceptara. Y gracias a Dios se aceptó y ya está escrito. En algunas partes hay sacerdotes que ya lo han asumido, otras partes que se hacen los locos. Pero debo decirle y reiterarle, la teología sin Biblia es teología protestante o es teología atea. La teología se basa en las Sagradas Escrituras. El Papa San Benedicto y el Papa Francisco han hecho hincapié y han hecho un llamado a los teólogos a volver a la fuente de las Sagradas Escrituras, porque los teólogos se han quedado con la teología o con la palabra de los hombres y se han olvidado de la fuente de la palabra de Dios. Y eso es un error garrafal y estamos pagando las consecuencias. Y ciertamente que la filosofía es importante porque nos enseña a pensar y nos abre el entendimiento para la inteligencia, para después abarcar lo que es la teología. El error es quedarse con la filosofía, el error es quedarse con lo intelectual, y ese es el miedo que a mí me da, pero eso es la realidad que está pasando en los seminarios. Y el reto que tienen los formadores en los seminarios es que el muchacho estudie filosofía, pero que no se quede, no se estanque ahí, sino que al adquirir el conocimiento, el saber pensar, comience a leer las Escrituras y a pensar como piensa Dios, a sentir como siente Dios, a amar como ama Dios, tener el corazón de Dios. Y al estudiar teología, se preocupe por saber qué dijo Petronilo y qué dijo Pánfilo y compararlo con las Sagradas Escrituras y adquirir la riqueza de lo que piensa este con la que piensa este y lo que piensa este. Lo digo por experiencia. Yo tuve un teólogo que me dio clase y me decía, hablaba por ejemplo de los sacramentos, nos daba sacramentos y era más ateo que nadie. Y decía, según el teólogo tal, la confesión es un invento de los hombres y eso no viene de Dios y no sirve para nada. Confesar con un hombre igual que uno, ¿para qué? Y citaba a los teólogos. Y entonces, pues yo no estaba de acuerdo. Y los muchachos decían, Toro, ¿ahora qué va a hacer? Y decía, y en el examen, cuando haga el examen, me responden lo que yo les he dicho y los teólogos que yo
les he mostrado. El que me responda algo contrario, le pongo 01. Tiene que colocar lo que yo les he enseñado. Y los chamos se reían: Toro, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted que la Biblia, qué va a hacer? Tranquilo, haga el examen. Según mi profesor, que es un mortal y se lo van a tragar los gusanos igual que yo, la confesión no está en la Biblia, no, Dios no dejó ese sacramento, no hay que confesar con un hombre, y y según el teólogo tal, y tal. Pero según la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios en la cual yo creo, en Juan 20, 21 al 23, Jesús le dijo: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. En Marcos 1, 4 dice que la gente iba a confesarse con Juan el Bautista. En Hechos 19, 18 dice que los creyentes iban y confesaban sus pecados. Y Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y le colocaba así. El hombre se moría de rabia, pero yo le colocaba lo que él decía. No me voy a raspar. Se moría de rabia. Pero es la filosofía es para la capacidad de pensar. Y por eso le doy gracias a la filosofía, porque me ayuda a pensar. Pero no me quedé ahí. A pensar cómo ingeniármela para burlarme de ese ateo que me estaba dando clase, llamándose teólogo. ¿Me capta? Entonces, es importante la filosofía, es importante la teología, pero ¿cuándo pierden el sentido o el valor? Cuando se sustituye la filosofía y la teología a la Biblia. Entonces ya se abandona la Biblia y se queda con la filosofía y teología. Eso se llama, yo lo llamo sabiduría humana. Y al leer la Biblia, usted adquiere la sabiduría divina, que está muy por encima de la sabiduría humana. Y ese es el reto que tenemos. También los teólogos, porque hoy día los laicos están estudiando teología, y es bueno. Y están estudiando filosofía, y es bueno. Pero exíjanle a sus maestros que la teología esté basada en la Sagrada Escritura. Porque la teología es es de Dios. Y logía, el estudio. La teología, el estudio de... ¿Y vamos a estudiar a Dios sin la Biblia? ¿Y es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer? Es una tontería. Es una tontería. Es como, para ponerlo así, me viene una idea, es como ser cristiano sin Cristo.